Capítulo 16. La técnica de interrogatorio de Freyen era excepcional. Más que un simple talento, era casi una vocación. Había conseguido extraer confesiones de todos los soldados del pelotón enemigo en menos de un día. Se esperaba que una vez que el líder del pelotón confesara, los soldados comenzaran a hablar también, pero la velocidad de todo fue innegablemente absurda. Como referencia, Phelps, el oficial de inteligencia que presenció personalmente la tortura de los soldados, una vez describió a Freyen como un demonio con cara de santo. Era un secreto a voces que los soldados que custodiaban la entrada al lugar de interrogatorio temporal estaban de acuerdo con la declaración de Phelps. Así expuesto, la opinión pública podría sonar un poco dura, pero no había una sola persona que pudiera negar que Freyen había logrado una hazaña notable. Gracias a eso, al día siguiente, el comandante de división estalló en carcajadas y la elogió efusivamente cuando ella informó: "Hemos identificado no solo la frecuencia operativa del enemigo, sino también el cifrado de sus códigos Morse. La verificación cruzada está completa". La siguiente persona a la que elogió fue Daniel Steiner, quien había acogido a Freyen como subordinado desde el principio. El comandante de la división, que ahora parecía haber abandonado todos sus sentimientos negativos hacia Daniel, declaró que confiaría al jefe de Estado Mayor la tarea de planificar y ejecutar la operación utilizando esa información. Y así, en la actualidad, Daniel estaba en su tienda privada, discutiendo qué operación sería más efectiva. "Creo que el lugar más adecuado sería el cañón cerca de la división. Si los llevamos a un desfiladero con una sola ruta de escape, podríamos aniquilarlos fácilmente". De los oficiales de Estado Mayor reunidos, fue Phelps, el oficial de inteligencia, quien ofreció primero su opinión. Los demás debieron considerarlo razonable, ya que nadie expresó su desacuerdo. Solo Freyen, que se había ganado el derecho a asistir a la reunión de estrategia debido a sus recientes méritos, inclinó la cabeza con perplejidad. Era como si su rostro dijera claramente: "No hay una manera más fácil", lo que hizo imposible que Daniel no preguntara: "Teniente segundo Freyen, ¿tiene alguna idea mejor?". Freyen pareció sorprendido cuando lo llamaron. Sus ojos parecieron preguntar si se le permitía dar una opinión en un lugar como ese, así que Daniel asintió. Con su permiso, Freyen miró a su alrededor al personal y comenzó a hablar con calma. "La brigada de infantería enemiga se teletransportará a la ubicación que transmitimos usando mineral de Ekerlio, ¿verdad? Entonces, ¿no sería mejor si simplemente pusiéramos minas allí con antelación? Si atrajeran al enemigo para que se teletransportara a un lugar ya lleno de minas, en el momento en que llegaran, las pisarían y provocarían una explosión en cadena. Con eso, la victoria llegaría fácilmente, por lo que se preguntaba si era necesario acorralarlos en el cañón y emboscarlos. No era un método humanitario, pero era la forma más fácil de aniquilar al enemigo. Por supuesto, los oficiales del Estado Mayor también lo sabían, pero no lo habían dicho en voz alta por alguna razón. Matar al enemigo sin siquiera darle la oportunidad de rendirse en una situación favorable era un comportamiento más inhumano. Pero con ojos inocentes, Freyen esencialmente estaba diciendo: "¿No podemos simplemente matarlos a todos?". Al menos cuando se trataba de fuerzas enemigas, la humanidad de Freyen podía considerarse inexistente. Al presenciar su completa falta de empatía humana, los oficiales del Estado Mayor naturalmente dirigieron sus miradas hacia Daniel, el jefe de Estado Mayor. Se rumoreaba, después de todo, que quien había entrenado a Freyen para ser así no era otro que Daniel Steiner. ¿Cómo exactamente le lavó el cerebro a una mujer de aspecto tan delicado? El jefe de Estado Mayor podrá ser un oficial brillante, pero un hombre de carácter. Quizás no. Digo, si todo es por el bien del imperio, supongo que puedo entenderlo, pero aún así. Convencidos de que la mentalidad retorcida de Freyen debía haber sido moldeada por Daniel Steiner, cada oficial de Estado Mayor alimentó en silencio sus propias impresiones negativas. "Yo no la hice así. Siempre fue así, lo juro". Daniel, abrumado y acusado injustamente por esas miradas silenciosas, se aclaró la garganta y se volvió hacia Lucky. "Teniente, ¿qué opina? ¿Le parece razonable la sugerencia del subteniente Freyen?". Daniel esperaba que su asistente, Lucky, criticara la sugerencia de Freyen como comportamiento inhumano. Si la persona más cercana a él, que había estado a su lado por más tiempo, rechazaba la declaración de Freyen, entonces los oficiales de Estado Mayor se darían cuenta de que Daniel Steiner no era un monstruo de sangre fría. Freyen simplemente estaba un poco loco. Es razonable, pero ineficiente. El problema era que Lucky también era un ex sujeto de prueba y, por lo tanto, carecía de cierto grado de humanidad. Mientras que Freyen había renunciado a su humanidad por decisión propia, a Lucky le habían arrebatado la suya por la fuerza.
Pero sin conocer el contexto, nadie podía distinguir realmente la diferencia entre ambas. Matar al enemigo directamente es menos beneficioso a largo plazo que tomarlo como prisionero. Podríamos tener ventaja en futuros intercambios de prisioneros y, en caso de emergencia, incluso podríamos utilizarlos en operaciones. Por lo tanto, sería más apropiado colocar las minas a lo largo de su ruta de escape. Los ojos rojos de Luke parpadearon lentamente. Si el enemigo se encuentra atrapado en un cañón y se da cuenta de que su ruta de escape es un campo minado, perderá la moral y se rendirá. Hacer que las tropas aliadas marchen hacia la ruta de retirada y activar una mina como advertencia también podría servir como ejemplo. Eso es todo. Ante su explicación concisa y precisa, los oficiales del Estado Mayor comenzaron a asentir uno por uno. Todos sabían que el método de Luke era, de hecho, el más eficiente. Aún así, gracias a la forma mecánica de hablar de Luke, los malentendidos que los oficiales del Estado Mayor tenían sobre Daniel solo se profundizaron. Confirmando que los oficiales estaban evaluando silenciosamente su reacción, Daniel cerró los ojos y pensó para sí mismo. Tal vez a Luke le parezca bien, pero, decidió, al menos en público, no volver a pedirle su opinión a Freyen. 5 días después, Brigada de Infantería de las Naciones Aliadas. Camaradas. El comandante de brigada Rafaol gritó fuerte desde lo alto de una plataforma improvisada. Frente a Rafaol, en la llanura desolada, se habían reunido casi 3000 soldados. Hoy participamos en una operación histórica. Gracias a la incansable investigación y desarrollo de los científicos de nuestra nación en el mineral de Eterlio, hemos dominado la capacidad de manipular libremente la teletransportación durante las catástrofes de Maná. Este es un avance monumental, un paso clave para llevar a nuestro ejército a la victoria. Desde las líneas del frente se podía oír el sonido del fuego de artillería. Señaló que la división blindada aliada había comenzado a avanzar sobre las trincheras enemigas. Como todos saben, nos infiltraremos por la retaguardia enemiga y atacaremos el cuartel general de esos bufones imperiales. En cuanto pierdan su cuartel general, las fuerzas imperiales caerán como fichas de dominó, desmoronándose en un grupo de cobardes desorganizados. Cuidado, podrían atragantarse con el olor a orina que derramarán. La broma burda del comandante provocó risas dispersas entre las tropas. Mientras observaba a sus hombres reír, la expresión de Rafaol cambió de repente y volvió a gritar. Hoy les mostramos a esos idiotas imperiales el verdadero poder de las naciones aliadas. Así que luchen con convicción. Es hora de que los cobardes del imperio sean testigos de nuestro triunfo progresivo. ¿Quedó claro? Gritos de asentimiento se escucharon desde todas direcciones. Sintiendo que la moral de los soldados había llegado a su punto máximo, Rafaol levantó la mano. Que sientan el terror de las naciones aliadas. Comience la teletransportación. Incluso antes de que Rafaol terminara de hablar, los oficiales y soldados repitieron su orden y sacaron mineral de Eterlio refinado de sus bolsas. Cada pieza era un fragmento sincronizado con el mineral de Eterlium de los escuadrones que ya estaban más allá de las líneas del frente. Uno a uno, destrozaron el mineral y ráfagas de luz comenzaron a extenderse por el campo. Mientras los soldados comenzaron a desaparecer uno por uno, sus contornos aún apenas visibles, Rafaol sacó su propia piedra de Eterlium. Al infundirle maná, destrozó el mineral que tenía en la mano y una luz cegadora lo devoró todo. Una vez que la luz desapareció, el lugar al que llegó Rafaol era un amplio cañón. Y no cualquier parte. Estaba en lo profundo del cañón, en un espacio donde la salida era limitada. En el momento en que vio el paisaje, Rafaol sintió que algo no andaba bien. ¿Qué demonios está pasando? Me dijeron que las coordenadas nos pondrían dentro del alcance visual del centro de mando enemigo. Nada de este lugar coincidía con la información de Belig que habían recibido. Los soldados que se habían teletransportado con Rafaol estaban igualmente confundidos. ¿Dónde está el centro de mando enemigo? ¿Qué es este lugar? Esto no coincide con lo que nos dijeron. Sin darse cuenta de que habían sido engañados, simplemente miraron a su alrededor con desconcierto. Mientras tanto, cada vez llegaban más soldados en destellos de luz, y el cañón empezó a hacerse cada vez más estrecho. Mientras observaba a las tropas ansiosas, Rafaol dio una orden lo más calmadamente posible. 12 batallón. Salgan del cañón y aseguren la visibilidad. Sí, señor. El comandante del batallón, al recibir la orden, comenzó a conducir a sus hombres hacia la única ruta de escape. Fue entonces cuando ocurrió. Auge, con una estruendosa explosión, llamas y trozos de tierra estallaron en todas direcciones. La onda expansiva atravesó el aire, arrojando a los soldados cercanos como muñecos de trapo. Pedazos de tierra y sangre flotaban en el aire antes de volver a caer, y luego, tardíamente, se oyeron los gritos de los soldados. Mientras sus oídos resonaban con un agudo zumbido, el comandante del 12º batallón gritó a todo pulmón: «Minas.
Es un campo minado. Deténganse. Paren. Rafael, que estaba agachado con sus hombres, finalmente recuperó el sentido. Mientras se levantaba lentamente, vio al 12º batallón regresando a través del humo. Mientras aún estaban en shock, de repente una voz resonó desde un altavoz en algún lugar. Ejem. ¿Me oyes? La voz, amplificada a través del altavoz, atravesó el zumbido de sus oídos. Estás rodeado. Repito, estás rodeado. Al girar la cabeza hacia la voz, Rafael vio a un hombre con uniforme de oficial parado en lo alto del acantilado del cañón. A su lado había soldados que parecían granaderos, con los rifles levantados y apuntando hacia abajo. Incluso a simple vista, su número excedía fácilmente varios cientos. Con una sola palabra mía, todos estarán expuestos a un bombardeo. Les sugiero que no intenten escapar. No me molestaré en explicarles por qué. Ya lo experimentaron. Cuando el humo empezó a disiparse y el aire se aclaró, la voz continuó. Así que dejen las armas y ríndanse. Esta es la primera y la última merced que les ofreceré. Solo entonces Rafael lo vio. La medalla con la cruz dorada prendida en el uniforme del hombre que sostenía el altavoz. Daniel Steiner, la comprensión de que había caído directamente en la trampa de aquel hombre le hizo hervir la ira en el pecho. Rafael apretó los dientes con fuerza, pero si rechazaba esta oferta, solo significaría una muerte sin sentido. Apretando los puños con amarga frustración, Rafael respiró profundamente, sacó su pistola y la arrojó al suelo. No importaba cuántas posibilidades pasaran por su mente, en el momento en que entraron en ese cañón, quedó claro que no saldrían sin el permiso de Daniel Steiner. Todos, ríndanse, pero señor. Di la orden de rendirse. Mientras el comandante de la brigada gritaba la orden, el sonido de las armas cayendo resonó por todo el cañón. Fue una impresionante victoria lograda por Daniel Steiner, jefe de Estado Mayor de la 7ª División, tan solo una hora después del inicio de la batalla. Empapado por el dolor de la derrota, Rafael miró a Daniel Steiner y se sintió abrumado por una aplastante sensación de impotencia. Las naciones aliadas han alcanzado la cima de la tecnología de teletransportación. Desarrollamos una técnica que el imperio ni siquiera pudo implementar. Y aún así, este hombre usó nuestra propia tecnología contra nosotros como si nada. Desde lo alto del acantilado se oían los gritos de los soldados imperiales exigiendo que desecharan sus armas y se arrodillaran. Los soldados aliados, que momentos antes ardían de determinación, comenzaron a caer de rodillas uno por uno, con el miedo grabado en sus rostros. Daniel Steiner miró a aquellos soldados como si ya los tuviera en la palma de su mano, sin expresión alguna. Incluso después de una victoria tan decisiva, no muestra alegría como si quisiera decir que la victoria no era más que un hecho. Al ver eso, Rafael estuvo seguro de una cosa. Mientras Daniel Steiner viva, las naciones aliadas nunca ganarán. 3 horas desde el inicio de la batalla. Tienda de mando de la 12ª División Blindada de las Naciones Aliadas. ¿Qué demonios hace la brigada de infantería? ¿Por qué no hemos oído ni un solo informe de un ataque? El comandante de la división gritó frustrado, pero nadie pudo ofrecer una respuesta clara. Los oficiales de Estado Mayor, reunidos alrededor de la mesa central donde se extendía el mapa de operaciones, simplemente intercambiaron miradas vagas. Cada uno de sus ojos estaba lleno de desconfianza y desesperación. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos intuían que algo iba muy mal. Y con razón. Si la operación hubiera ido según lo previsto, ya deberían haber recibido la noticia de que la brigada de infantería había atacado el centro de mando del enemigo. Pero tal informe no había llegado. En cambio, las fuerzas imperiales estaban defendiéndose del asalto aliado con un orden y una coordinación impecables. A lo lejos, el sonido continuo del fuego de artillería resonaba como una lúgubre música de fondo, condenando a todos los que estaban dentro de la tienda de mando. Mientras todos miraban nerviosamente al comandante de división, el oficial de inteligencia finalmente abrió la boca con gran dificultad. Su excelencia, han pasado 3 horas y no hay señales de colapso en la estructura de mando enemiga. Sospecho que pudo haber un problema con la operación de ataque con Etelio. No pudo terminar la frase. La mirada en los ojos del comandante de división irradiaba furia, al borde de estallar. Percibiendo el estado de ánimo, el oficial de inteligencia bajó rápidamente la cabeza y el comandante de la división apretó los dientes. Esta fue la primera vez que intentamos un ataque con Etelio. ¿Me oyes? Incluso para nosotros, fue la primera vez que ejecutamos una operación así. El comandante de la división golpeó la mesa central con un fuerte golpe. El personal se estremeció, pero mantuvo la compostura y miró al frente. ¿Y aún así, me estás diciendo que alguien anticipó nuestro plan y lo preparó con antelación? ¿Quién demonios pudo hacer eso? ¿Quién podría lograrlo?
A medida que el interrogatorio del comandante de división se intensificaba, la respiración del oficial de inteligencia se volvió visiblemente irregular. Quería sobrevivir el momento a través del silencio, pero el comandante de división no lo permitió. Sintiendo el peso de la mirada persistente, el oficial de inteligencia finalmente habló con voz temblorosa. Como sabe su excelencia, el coronel Daniel Steiner fue asignado recientemente como jefe de Estado Mayor de la 7ª División Imperial. Considerando que previamente estuvo expuesto a un ataque con proyectiles de Eterlio, es probable que siempre haya desconfiado de nuestra tecnología de teletransportación. En otras palabras, si había alguien que pudiera haber predicho una operación de teletransportación de Eterlium a gran escala, ese sería el coronel Daniel Steiner. El resto del personal asintió en silencio en señal de acuerdo y el comandante de división apretó los puños. ¿Estás diciendo que solo un hombre, Daniel Steiner, ha jugado con nosotros? La negativa a aceptar la realidad a menudo se manifiesta como rabia. Justo cuando el comandante de división estaba a punto de atacar nuevamente, el oficial de comunicaciones que estaba esperando afuera entró en la tienda, saludó con un simple gesto y comenzó a hablar. Su excelencia, tengo un informe urgente. ¿Un informe? La situación es desfavorable, señor. El 4º batallón blindado ha sido aniquilado cerca de las trincheras enemigas. Parece que quedaron expuestos a fuego enemigo concentrado. Como resultado, nuestro flanco izquierdo está al borde del colapso. Mientras el comandante de la división apretaba firmemente su bastón de mando, el oficial continuó su informe. El 3er batallón blindado también ha sufrido importantes pérdidas y se encuentra en retirada. Las fuerzas subordinadas han perdido el mando y se retiran desorganizadas. La situación está completamente fuera de control. El aire en la tienda de mando se volvió más pesado con el silencio, pero el oficial de comunicaciones no se detuvo. En las circunstancias actuales, mantener la formación de batalla es imposible. Además, el batallón blindado imperial ha lanzado una contraofensiva, aprovechando nuestro flanco izquierdo expuesto. Su excelencia, a este paso, no tenemos ninguna posibilidad de victoria. Al oír esto, el comandante de la división agarró la mesa central y exhaló entre dientes apretados. Era obvio, dolorosamente obvio. Aunque no quisiera admitirlo, los tanques imperiales superaban a sus homólogos aliados tanto en movilidad como en potencia de fuego. Con su grueso blindaje, un combate frontal significaba una derrota segura. Para empeorar las cosas, la infantería imperial llevaba constantemente armas antitanque, lo que hacía casi imposible atravesar sus defensas por medios convencionales. Por eso teníamos todas nuestras esperanzas puestas en la brigada de infantería, la brigada que se suponía debía teletransportarse a la retaguardia enemiga usando Eterlium y atacar su centro de comando. No había enviado ninguna palabra. Fue como si hubieran sido atacados y capturados en el momento en que se teletransportaron. ¿Realmente nos ha jugado, Daniel Steiner? Una ola de mareo lo invadió y su visión empezó a parpadear. El estrés abrumador estaba empezando a pasar factura a la mente del comandante de división. Su excelencia debe tomar una decisión. A este ritmo, no podremos recuperarnos de nuestras pérdidas de tropas. Señor. Aún estamos a tiempo. Las voces en pánico de su personal golpeaban su cabeza ya dolorida. El comandante de la división dejó escapar un gemido bajo y abrió la boca con el rostro teñido con los colores de la derrota. Las tropas de reserva, si comprometemos las reservas de retaguardia, ningún oficial del Estado Mayor expresó su acuerdo con esa sugerencia. Todos sabían que desplegar las reservas no cambiaría el resultado del campo de batalla. Maldita sea. Al final, el comandante de la división, con rostro completamente derrotado, gritó: ordenen una retirada total. Inmediatamente. Mientras tanto, en la finca del conde Caledra. Por favor, perdóname. Solo adquirí algunos artículos de lujo que no estaban en el manifiesto. Te juro que nunca tuve la intención de perjudicar a los militares, en lo más mínimo. En el patio delantero de la mansión, un hombre cubierto de heridas estaba arrodillado, rogando por su vida. Su nombre era Grión. Era un coronel que había servido como oficial adjunto de logística de un regimiento, un hombre conocido por su popularidad y sus amplias conexiones en los círculos políticos y financieros. Entre las personas cercanas a Grión también se encontraban varios oficiales militares de alto rango, lo que lo convertía en una estrella en ascenso cuyo camino hacia el éxito parecía garantizado. Eso fue hasta que lo atraparon robando suministros militares. El conde Caledra, de pie entre sus guardaespaldas y apoyado en un bastón, miró a Grión y habló. Aunque no figuraran en el manifiesto, los bienes de lujo se clasifican como suministros militares y, por lo tanto, propiedad del Estado. Y aún así afirma que no pretendía perjudicar a los militares al malversarlos. Su excelencia, yo odio a los mentirosos.
Pero lo que más odio son los mentirosos que suplican por su vida. El rostro de Grión se puso pálido como la muerte. Al darse cuenta de que no había ninguna posibilidad de salir con vida, Grión tembló de terror, cuando Caledra de repente continuó. Sin embargo, considerando que el daño que le causaste al ejército no fue significativo, te dejaré vivir. En cambio, pagarás una multa cientos de veces superior a la cantidad que Novelit malversaste. Supongo que no tienes objeciones. Al escuchar las palabras de Caledra, Grión se tiró al suelo. ¿Sí? Por supuesto. Si puedo ser perdonado por mis crímenes, cooperaré como desees. Caledra asintió y estaba a punto de ordenar que liberaran a Grión cuando Su Excelencia el subdirector Beck de la Oficina Central de Inteligencia se acercó. Beck tenía una expresión grave mientras se inclinaba para susurrarle algo al oído a Caledra. La 12ª División Blindada del Frente Occidental ha sufrido una derrota y ha comenzado la retirada. Aún no está totalmente confirmado, pero parece que el ejército imperial contrarrestó preventivamente la tecnología basada en Eterlio de las naciones aliadas tras conocer su desarrollo. Una de las cejas de Caledra se movió. Le dirigió a Beck una mirada que parecía preguntar si era verdad, y Beck, bañado en sudor frío, finalmente habló. Está confirmado. Tras el despliegue de la brigada de infantería mediante teletransportación con Eterlio, toda comunicación cesó abruptamente, como por una absurda coincidencia. Fueron capturados o asesinados. Después de escuchar todo, los ojos de Caledra comenzaron a temblar. En un ataque de ira, sacó una pistola de su abrigo y avanzó hacia Grión. Al oír pasos, Grión levantó la vista y vio a Caledra blandiendo la pistola hacia él. ¡Du! Con un ruido sordo, Grión se desplomó en el suelo. Impresionado y sin aliento, Grión puso los ojos en blanco y miró a Caledra. Al ver el cañón de una pistola apuntándole, empezó a jadear y gritó rápidamente. Hablaré. Te lo contaré todo. No fui solo yo, también hay otros oficiales de logística. Caledra apretó el gatillo. Estallido, se escuchó el disparo y la bala se estrelló contra el cráneo de Grión. Incluso después de confirmar que Grión estaba muerto, Caledra no dejó de apretar el gatillo. ¡Bam! ¡Clap! ¡Bam! Los disparos resonaron en rápida sucesión, e incluso los guardaespaldas no pudieron soportar la espantosa visión. Cerraron los ojos con fuerza. A pesar de que la sangre y las vísceras salpicaban por todas partes, Caledra siguió apretando el gatillo hasta que el cargador quedó vacío. Solo entonces se detuvo. En un ataque de disgusto, arrojó la pistola al cadáver y exhaló entrecortadamente. En su mente sobrecalentada, solo había un rostro flotando en la superficie. ¿Eres tú otra vez, Daniel Steiner? Me estás molestando muchísimo. El odio era palpable. Y, sin embargo, Daniel Steiner también era el hombre a quien Caledra respetaba más que a nadie. Los logros de Daniel siempre desafiaron las expectativas de Caledra. Si no se hubieran conocido como enemigos, habría querido que Steiner estuviera más cerca de él. Pasándose una mano por su cabello despeinado, Caledra abrió la boca en silencio. Subdirector Beck se acercó e inclinó la cabeza. Transmítele esto al duque Belvar. Si perdieran esta oportunidad, nunca más podrían alcanzar a Daniel Steiner. Caledra recuperó el aliento y entrecerró los ojos bruscamente. Dígale que no hay otra salida ahora. Debemos tomar la capital sin demora. Tras la muerte del emperador Bertam, los funerales de estado se celebraron de forma ordenada en la capital. Mientras innumerables ciudadanos salían a las calles para expresar sus condolencias, la procesión fúnebre avanzaba, y a la cabeza de ella caminaba Selvia, la emperatriz del imperio. Este no fue únicamente un acto de duelo por la muerte de su padre. Al participar en la procesión, buscó legitimar su gobierno sobre el imperio y enfatizar su legítimo derecho al trono. Era la forma que tenía Selvia de conseguir incluso el más mínimo apoyo de los nobles oponentes. La coalición noble, que exteriormente mostraba respeto hacia Selvia, sugirió que se declarara la ley marcial. La razón que adujeron fue que se debía mantener el orden mientras su majestad la emperatriz estuviera ausente de la capital debido a la procesión fúnebre. Selvia también deseaba que no ocurrieran accidentes ni incidentes durante los ritos funerarios. Por ello, aceptó la propuesta de los nobles. Así, se declaró la ley marcial y, una vez Selvia dejó su puesto, el comando de defensa actuó con rapidez. Desplegaron fuerzas militares y tomaron el control de la capital. Con la ayuda de la Oficina de Seguridad, primero ocuparon instituciones gubernamentales clave, la Asamblea, la Oficina de Seguridad y la Oficina Nacional de Propaganda, y luego inutilizaron la infraestructura de comunicaciones. Su siguiente movimiento fue aislar o detener, bajo el pretexto de la ley marcial, a aquellos que se sabía que eran leales a la emperatriz Selvia. Unos días después, al conocer tardíamente la noticia, Selvia regresó apresuradamente a la capital y emitió una citación de emergencia. Fue para castigar a aquellos que habían organizado lo que en esencia era una rebelión. Lamentablemente nadie respondió a su llamado. No, más precisamente, nadie podría responderlo.
porque para entonces, la capital ya había caído en manos del duque Belvar. Su Majestad la emperatriz Belvar entró en la enorme sala de audiencias y miró hacia Sylvia, que estaba sentada sola en el extremo más alejado, en el asiento de honor. La mesa de reunión, que debería haber estado llena de funcionarios reunidos para informar a Sylvia, estaba completamente vacía. Al ver que ni una sola persona había respondido al llamado de emergencia, una sonrisa se dibujó en los labios de Belvar. ¿Por qué motivo ha emitido una citación de emergencia? Sylvia exhaló silenciosamente y levantó la cabeza para encontrarse con la mirada de Belvar. Sus claros ojos azules, que recordaban el mar en calma, no reflejaban ira, sino desconcierto. Duque Belvar. ¿Por qué has hecho esto? Eras uno de los confidentes más cercanos de mi padre. También fuiste el maestro que me enseñó las costumbres del mundo cuando era joven, lo recuerdo. Su Majestad poseía tal brillantez que, cuando le enseñaba una cosa, usted comprendía tres. Nunca dudé de que algún día se convertiría en un gran líder. Entonces, ¿por qué? Sylvia gritó frustrada. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué llegaste al extremo de aprovecharte de la muerte de mi padre solo para aislarme? Ella exigía saber por qué él no le permanecía fiel. Sintiendo un poco de lástima hacia Sylvia, Belvar abrió la boca para hablar. Su Majestad. Por favor, considere el panorama general. No es que no estemos dispuestos a ser leales a Su Majestad. Simplemente nos preocupa que ascender al trono a tan temprana edad pueda obstaculizar su capacidad para gobernar adecuadamente. Nuestras acciones tienen como objetivo apoyarlo. ¿En serio lo dices en serio? Sí. Observe la situación actual. Su Majestad se ha dejado manipular por un hombre llamado Daniel Steiner, lo que ha provocado malestar en la nación. Que él, un huérfano, se atreva a intimidar a la nobleza ya es un delito que merece castigo. Y, sin embargo, no solo lo defiende y apoya, sino que incluso le ha otorgado autoridad de inspección. Belvar frunció el ceño profundamente. No es otro que Su Majestad quien ha invitado a esta división. Sylvia parpadeó en un silencio atónito. Las afirmaciones unilaterales de Belvar le resultaban absolutamente incomprensibles. Pero sé que esto es solo un lapsus momentáneo. Confío en que la sabia emperatriz reconocerá sus errores a su debido tiempo. Hasta entonces, yo, Belvar, he decidido ocuparme de los asuntos de Estado en nombre de Su Majestad. Al escuchar la explicación de Belvar, la expresión de Sylvia se torció. Qué vil la repentina condena hizo que Belvar frunciera el ceño, pero Sylvia no se detuvo. Totalmente vil. Tú, que hundiste al imperio en el caos, aprovechando la muerte de mi padre para tu ansia de poder, ¿esta es la mejor justificación que puedes ofrecer? Daniel Steiner. Su Majestad. Le insto a que elija sus palabras con cuidado. Daniel Steiner es un villano traicionero. ¿Y cómo se atreven a tildar de villano a alguien que actualmente sirve al imperio en el frente? Desde mi punto de vista, los verdaderos traidores son ustedes. No, son ustedes quienes ocultan sus sucias ambiciones bajo una máscara de lealtad. Están más cerca de ser rebeldes declarados. Belvar apretó los dientes con furia. Al mismo tiempo, Sylvia se levantó bruscamente de su asiento. ¿Qué espera? Comandante de la Guardia Real. Arresten a este traidor de inmediato. Su voz resonó en toda la gran cámara, pero nadie se movió ante su orden. El silencio que descendió sobre la sala conllevaba una terrible sensación de disonancia. Sylvia tragó saliva secamente y se giró hacia Johannes con los ojos abiertos por la incredulidad. ¿Comandante de la Guardia Real? Johannes agarró con fuerza la vaina de su espada, evitando deliberadamente la mirada de Sylvia. Su Majestad. No puedo afirmar que todo lo que ha dicho el duque Belvar sea cierto. Pero si no detenemos ahora la masacre de Daniel Steiner, el prestigio de la Casa Imperial se verá gravemente afectado en el futuro. Johannes, como comandante de la Guardia Real, recordó que el difunto emperador Bertam le había dicho una vez que impidiera que Daniel Steiner tomara el control del imperio. Proteger ese deseo era el núcleo de la lealtad de Johannes. Para Belvar, esa lealtad no era nada menos que una debilidad. El viejo zorro había explotado esa misma debilidad hacía apenas unos días, persuadiendo a Johannes a cooperar, prometiendo que después de eliminar a Daniel Steiner, todo el poder volvería a la emperatriz. ¿Tú, cómo pudiste? Una voz hueca escapó de los labios de Sylvia. Ella miró a Johannes con incredulidad y luego dejó escapar una risa amarga. Debería haberse dado cuenta cuando el cerebro detrás de esta rebelión, el duque Belvar, pudo ingresar a las partes más profundas del Palacio Imperial sin encontrar ninguna resistencia. Irónicamente, no quedaba nadie en el palacio que estuviera del lado de la emperatriz. Todos sus esfuerzos por establecer armonía con los nobles habían sido en vano. Se habían desvanecido como el humo. Mientras Sylvia caía en la burla de sí misma, Belvar compuso su voz. Comandante de la Guardia Real. Su Majestad la emperatriz parece necesitar descansar.
¿Por qué no la acompañamos al santuario dorado para que pueda descansar bien? Estaba ordenando que Sylvia fuera confinada en el piso más alto del palacio. Todavía agarrando la vaina de su espada en silencio, Johannes finalmente asintió después de alguna vacilación. Tras respirar profundamente, Johannes dio un paso hacia Sylvia. Su Majestad. Permítame acompañarla. Quedarse aquí no traerá nada bueno, así que, por favor. Sylvia se giró para mirar a Johannes y la luz desapareció de sus ojos. Cerrándolos y volviéndolos a abrir lentamente, Sylvia se quitó la mano y miró fijamente a Belvar. Pagarás por esto. Sin falta, duque Belvar. Dejando atrás esa última amenaza, Sylvia se dio la vuelta y salió de la sala de audiencias. El comandante de la Guardia Real la siguió lentamente. Una vez que la emperatriz y Johannes hubieron salido, un hombre se acercó silenciosamente a Belvar desde atrás. Era Pelliston, subdirector de la Oficina de Seguridad Imperial. Felicitaciones, su gracia. Ha tomado el control de la capital y ha logrado convertir a la emperatriz en una marioneta. Con todos sus aliados más cercanos aislados, no quedará nadie que se resista. No estaba equivocado. Pero todavía había una variable. Daniel Steiner. Mientras Daniel Steiner, quien en ese momento se desempeñaba como jefe de Estado Mayor de la 7ª División Blindada Magitech, siguiera con vida, no habría paz mental. El conde Caledra no logró matar a Daniel Steiner. Belvar había recibido recientemente la noticia de que la operación de cerco con Etherlium había sido frustrada por Daniel Steiner. Y gracias a los esfuerzos de Daniel Steiner, la 7ª División había logrado la victoria en la batalla contra las naciones aliadas. Así que el mejor movimiento que puedo hacer ahora era arrinconar una vez más a Daniel Steiner utilizando información falsa, incluso si eso significaba sacrificar fuerzas aliadas en el proceso. El sacrificio es el precio de un bien mayor. Las cosas ya habían avanzado demasiado como para dar marcha atrás. Eliminar a Daniel Steiner por cualquier medio era el único camino correcto. Subdirector. Sí, duque Belvar. A partir de este momento, ocultaremos por completo la situación en la capital /NOVLIGHT y transmitiremos órdenes a la 7ª División Blindada. Díganles, en nombre de la emperatriz, que tomen el puesto defensivo avanzado de la 12ª División Blindada aliada. Era una orden perfectamente natural. Aprovechar la ventaja y ampliar el frente después de una batalla victoriosa. Incluso alguien como Daniel Steiner no tendría motivos para sospechar nada. Ahora necesitaré la ayuda de la Oficina de Seguridad. Infórmales que, según el análisis de reconocimiento aéreo de la Fuerza Aérea, no hay indicios de que el enemigo esté preparando una táctica de engaño. Pretendes borrar sospechas y provocar un avance. ¿Ya te has coordinado con el conde Caledra? Sí. La 12ª División Blindada aliada, bajo el mando del conde Caledra, estará al acecho con una trampa preparada. Daniel Steiner no podrá escapar. Habló con calma y objetividad, pero en realidad estaba conspirando con el líder del enemigo para llevar a sus propias fuerzas a la matanza, solo para matar a Daniel Steiner. Pelliston se estremeció ante la monstruosa ambición detrás del plan de Belvar de monopolizar el poder, pero habiendo subido al mismo barco, no tuvo más opción que obedecer. Sí, seguiré tus órdenes. Se sentía culpable por los soldados que morirían junto a Daniel Steiner, pero tuvo que soportarlo. Si no logramos matar a Daniel Steiner esta vez, en el peor de los casos, entonces la coalición noble, incluido el propio Belvar, encontraría su fin como traidores. Fin del capítulo.